Terminamos la sesión anterior enfatizando que la expiación es objetiva, pero esta idea no agrada a todos y ha habido diferentes así llamadas teorías de la expiación. Sin embargo, estas teorías de la expiación son subjetivas y así realmente son una negación de la idea de expiación más que una teoría de la expiación. Pero así se llaman teorías de la expiación, y la que acabamos de platicar o exponer es la teoría vicaria. Y estas teorías que compiten con esa teoría vicaria, que no ha sido muy aceptada en tiempos modernos desde el siglo XVI para acá, y algunas podemos decir más atrás, porque Abelardo era contemporáneo de más o menos de Anselmo. Abelardo fue después, pero reaccionando contra Anselmo, Abelardo inventaba la idea de la influencia moral. ¿Y cuál es esta teoría? Enseña que la muerte de Cristo fue para mostrar el amor de Dios y así suavizar la dureza del corazón humano y dirigir al ser humano a arrepentimiento. Viendo el sacrificio de Cristo, viendo el amor de Dios, el pecador se suaviza y él se arrepiente. Pues obviamente, ¿para quién, o más bien a quién afecta directamente la muerte de Cristo? A nosotros directamente, no es hacia Dios, es completamente dirigida hacia nosotros, para que nosotros, viendo el ejemplo del amor de Dios, podamos arrepentirnos. Pero hay grandes problemas con todas estas teorías. Pero si no efectuó nada objetivamente, la pregunta es, ¿cómo es una muestra del amor de Dios? O sea, ¿en qué sentido demuestra el amor de Dios? Es decir, no es obvio cómo es una muestra del amor de Dios si no efectuó nada objetivamente. Entonces, grandes problemas con esta teoría, pero es una teoría popular entre el liberalismo moderno teológico. El modernismo se llama. La teoría del ejemplo es de los socinianos del siglo XVI, y los socinianos eran reaccionando a la Reforma Protestante. Ellos eran antitrinitarios, eran unitarios y eran muy arminianos en su soteriología. Y ellos enseñaban que la muerte de Cristo fue la culminación de una vida obediente, la cual debemos seguir. Y en un sentido es cierto, Filipenses dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en un sentido es cierto. Y podemos afirmar aquí que sí es cierto, al contemplar la excelsa cruz, nosotros somos suavizados y podemos responder a Dios. Pero esto es al contemplar la cruz, que tuvo un efecto objetivo en Dios, podemos suavizar o ser suavizados y arrepentirnos. Igual aquí, el ejemplo, sí es un ejemplo de obediencia. Pero si el mensaje es, sean iguales, hagan lo mismo, sean obedientes, ¿qué es? Teológicamente, ¿qué es? Pelagianismo, exacto, es pelagianismo. Echen ganas, sean como Cristo. La cruz de Cristo es un ejemplo, y la Biblia la presenta así. Pero es un ejemplo porque primero efectuó algo. Sí es un ejemplo de obediencia, pero esta es una consecuencia de algo que ya efectuó.
para ser, Berkov lo dice, para ser nuestro ejemplo, primero tiene que ser nuestro Salvador. Porque un ejemplo, y el mejor ejemplo, un buen ejemplo, un ejemplo perfecto, no ayuda a un pecador. Ayuda quizás a un pelagiano que no tiene pecado original, pero para los demás que tenemos pecado original no nos ayuda. Entonces es una teoría pues con grandes problemas. Luego la teoría de gobierno de Grotius, o la teoría gubernamental, enseña que la muerte de Cristo tuvo el propósito de demostrar que Dios sostiene su ley y expresa su disgusto con el pecado para que los hombres reconozcamos a Dios como el gobernador justo del universo. Entonces es un intento de una postura entre el ejemplo y también la versión vicaria o la teoría vicaria de la expiación. Pero todavía es subjetivo. ¿Qué logró objetivamente? Nada. Es un ejemplo de castigo. Pero si es un castigo, pero no es un castigo vicario, entonces es terrible. O sea, castigar a Cristo simplemente para demostrar que Dios castiga, que Dios gobierna, sin lograr nada con ese castigo, sino poner el ejemplo de que, pues sí, Dios gobierna, Dios castiga, vamos a tratar de portarnos bien y reconocer que Él es el gobernador del universo. Entonces también tiene elementos pelagianos y no ayuda. O sea, si la idea de una muerte vicaria es ofensiva, es más ofensiva. Decir que nosotros pecamos y por lo tanto Dios golpeó a Cristo gratis, sin lograr nada, o sea, es más ofensivo aún porque ni siquiera se ve el amor de Dios, ni siquiera se ve el propósito ahí. Entonces es como alguien en la clase, en la primaria, se porta mal y la maestra pega a otro niño. O sea, es caprichoso, entonces no logra nada. Entonces estas son algunas ideas subjetivas, pero como mencioné, como teorías de la expiación no son más bien negaciones de la expiación que están tratando de venderse como teorías de la expiación, pero no son una negación porque son meramente subjetivas. Y tenemos que mantener la naturaleza objetiva de la expiación, que es propiciación vicaria, porque solamente así puede producir los efectos subjetivos que debemos tener. O sea, solamente si es una muerte, una propiciación vicaria, va a suavizar nuestros corazones y dirigirnos al arrepentimiento, va a inspirarnos a seguir el ejemplo de Cristo, va a inspirar en nosotros un temor reverente por Dios como el gobernador del universo, pero solamente por ser algo objetivo que realmente logró nuestra salvación. Entonces, antes de ser nuestro ejemplo, tiene que ser nuestro Salvador. Antes de poder suavizar nuestros corazones, Él tenía que haber logrado la expiación, la propiciación de nuestros pecados. Antes de inspirar en nosotros una reverencia por Dios como gobernador, tiene que someternos a Dios por medio de su amor expresado en la cruz. Bien, con esto terminamos la parte de la naturaleza de la expiación. Ahora hablamos de algo muy controvertido, para variar, que es el alcance de la expiación. Dicho sencillamente, por quienes murió Cristo. Y una conclusión inevitable de la naturaleza objetiva de la expiación de Cristo es que su efectividad
para todos los por quienes murió Cristo. O sea, si realmente, no lo dije muy claramente, pero si realmente, objetivamente, logró el perdón, si realmente, objetivamente, logró propiciar el pecado, la conclusión obvia es que es efectiva por los por quienes, o para los por los quienes murió Cristo. No sé si, ok, voy a tratar de decirlo otra vez porque creo que no fui muy claro. Si logró algo positiva, real, objetivamente, lo logró por todos por quienes Cristo murió. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿por quiénes murió? Y todos por los cuales murió Cristo son perdonados, salvos, justificados, adoptados, etcétera, etcétera. ¿Por quiénes murió? Y quiero aclarar que no estamos hablando de la cuestión de si era suficiente lo que sufrió para la salvación de cada ser humano. Esto sin duda, todos afirmamos que lo que Cristo hizo es suficiente para la salvación de todos los seres humanos. No es como si para salvar más personas hubiera tenido que quedar más tiempo en la cruz, por ejemplo. No es la idea. Entonces todos afirmamos que su muerte es suficiente. La pregunta es si es eficiente. Suficiente para todos, pero para quienes es eficiente, es eficaz. Por lo tanto, no estamos hablando de la suficiencia de la expiación, estamos hablando del diseño, estamos hablando del propósito. ¿Cuál es el propósito? De salvar a quienes. Y hay solamente dos conclusiones lógicamente y teológicamente coherentes. Una conclusión es que murió por absolutamente todos los seres humanos iguales y todos los seres humanos serán salvos. Esto es coherente teológicamente porque respeta universalismo, que todos los seres humanos serán salvos. Cristo murió por todos y todos se salvan. Todos se salvan. Es una postura de los universalistas. Y es, como digo, es coherente, porque si murió por todos, y lo que logró es objetivamente, logró salvación por todos por quienes murió, la conclusión obvia, necesaria, es que todos serán salvos. Que es algo que sinceramente yo quisiera que fuera la verdad. Pero no puedo creer esto, porque en la Biblia y en la experiencia es muy obvio que no es cierto, que todos sean salvos. Entonces, si negamos la conclusión, tenemos que negar también la premisa. Otra postura coherente, teológica y lógicamente coherente, es el calvinismo, que es que murió por los elegidos, y los elegidos se salvan. Es la misma lógica que en el universalismo, porque estas dos posturas están reconociendo la muerte vicaria objetiva de Cristo, que Él objetivamente logró salvación por quienes murió. Entonces tenemos que rechazar el universalismo, porque la Biblia habla muy claramente, muchos llamados, pocos salvados. Entonces lo dice. Y Cristo habla mucho de el infierno, del castigo eterno, etc. Entonces,
tenemos solamente una opción, que es una expiación particular, que murió Cristo por individuos elegidos. Y esta versión o esta teoría o esta postura teológica del calvinismo se llama expiación particular, expiación personal, o muchas veces, y no me gusta, pero se llama expiación limitada. Entonces, tenemos que reconocer algo muy obvio, pero a veces no queremos hacerlo. Si no todos son salvos, o sea, si alguien afirma como los universalistas que todos son salvos, sus problemas ya se acabaron. O sea, teológicamente están equivocados, pero o sea, no tienen que luchar tanto con esto. Cualquiera que reconoce que no todos son salvos, tiene que introducir particularidad en algún lado. O sea, si no todos son salvos, tiene que haber una explicación por qué no todos. Algunos sí, no todos. Entonces hay particularidad, hay personalidad. O sea, algunas personas sí, otras personas no. Tiene que entrar. Y en la teología reformada, la particularidad es constante. No aparece de repente en algún lado. Lo que quiero decir con esto es consistente en todo el plan de salvación. Dios eligió a los suyos, Cristo murió por los mismos y el Espíritu Santo aplica los beneficios de la redención a los mismos. Entonces la particularidad es pareja en todo el plan de salvación. ¿Dónde está mi confesión de fe? Aquí está. Confesión de fe 8, capítulo 8, párrafo 5. Dice: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios y compró para aquellos que éste le había dado, o sea, Dios el Padre le había dado, no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Entonces, a todos a quienes Dios le había dado, Él murió y compró efectivamente para ellos todos los beneficios. Y luego, en el último párrafo, dice: a todos aquellos para quienes Cristo compró redención, les aplica y comunica cierta y eficazmente la misma, intercediendo por ellos, revelándoles en la palabra y por medio de ella los misterios de la salvación, persuadiéndoles eficazmente por su Espíritu a creer y a obedecer, y gobernando sus corazones por su palabra y Espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación. Pues ahí está diciendo, desde principio a fin hay un enfoque en la salvación y son los elegidos. La postura, nosotros ya estudiamos esto en el otro curso de credos cuando hablamos del sínodo de Dort y los cánones de Dort. Entonces les refiero a esos cánones porque ahí está el argumento de los dos lados. Pero los calvinistas en Dort estaban rechazando la postura de los arminianos. Y quiero decir que estas son las dos posturas más coherentes lógicamente. Esto obviamente está equivocada, pero hay muchos, no digo cristianos, pero muchos en el mundo que creen en el universalismo. Y pues es una doctrina de justificación por medio de la muerte. ¿Qué tienes que hacer para salvarte? Pues morir. Es la postura de muchos, ¿no? Sin pensarlo muy profundamente. Esto es una postura que es la postura clásica protestante, podemos decir,
que luego fue grandemente retado por el arminianismo, y podemos decir la postura más común entre los católicos romanos y entre la mayoría de los evangélicos es el arminianismo. Y en el arminianismo tenemos una combinación. Tenemos, murió por todos y algunos se salvan. Entonces aquí no hay particularidad en ningún lado. Aquí hay particularidad consistente. Aquí hay particularidad también, porque los arminianos dicen que algunos se salvan, pero ellos quieren decir que Cristo murió por todos iguales, con el mismo efecto en todos. Entonces aquí, cuando estamos hablando de expiación limitada, aquí es limitada en cuanto a su diseño, en cuanto a su enfoque. Aquí también es limitada necesariamente. La única postura que no tiene una expiación limitada es el universalismo, no hay límites. Aquí el límite es en el poder, en la eficacia de la muerte de Cristo. Y para los arminianos, Cristo murió por todos, pero con su muerte no salvó a nadie. Él hizo salvables a todos, pero su muerte no es eficaz para salvar a nadie. Y los arminianos admiten que Cristo podría haber muerto sin que nadie se salvara nunca a consecuencia de su muerte. Y entonces, cuando hablan de una expiación limitada, pues las dos son limitadas. Una es limitada en su enfoque, pero otra es para mí mucho más limitada, porque en lo que logró, a fin de cuentas, no logró nada objetivamente. Hizo salvable a todo el mundo. Y los arminianos tienen un gran problema, porque a fin de cuentas no pueden explicar por qué se salvan algunos y no se salvan otros. Es un misterio. Y ellos dicen, porque algunos creen y otros no creen. De acuerdo. Preguntamos, ¿por qué algunos creen y otros no creen? Porque algunos escogieron creer y otros no escogieron creer. Perfecto. ¿Por qué algunos escogieron creer y otros no escogieron creer? Pues porque ellos, por la gracia preveniente de Dios, pudieron ejercer su voluntad y creer. Perfecto. Pero, ¿por qué ellos y no aquellos? O sea, y no hay explicación en el sistema arminiano. Y como digo, esta es la postura más popular, más común entre los evangélicos y los católicos romanos. Pero es un problema teológicamente problemática y pues yo diría bíblicamente defectuosa también. Déjeme defender un poquito, Berkov lo hace, pero déjeme tratar de defender un poquito la postura calvinista, contextos bíblicos. Y hay algunos textos, algunas pruebas positivas y otras como respuestas a objeciones. Hay textos que indican que Cristo murió por los suyos. Vamos a ver rápidamente algunos textos. Juan 10, 11. Porque algunos pueden decir, esto es una abstracción teológica, pero no, vamos a ver que es un concepto bíblico. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 15 también, así como el Padre me conoce a mí y lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Pues ahí está.
por las ovejas. Hechos 20, versículo 28, dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Pues la sangre de Cristo adquirió ¿qué? La iglesia de Dios, murió por la iglesia. Efesios también 5 es el gran pasaje acerca del matrimonio. Y dice en Efesios 5, 25 al 27, instrucciones para los esposos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin manchas ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces ahí está algo de justificación, algo de santificación, algo de glorificación. ¿Y cuál es el objeto de todo eso? Es la iglesia. Bien, Mateo 1, 21 también. Cuando están poniéndole el nombre de Cristo, de Jesús, y la explicación 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Romanos 8:32 al 35, también vemos la particularidad. 8:32 al 35. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces está hablando de nosotros, pero luego dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Pues ya define quiénes son los nosotros. Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y luego una lista de posibilidades y niega todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque dio su vida por los que Dios ha escogido. También hay textos que dicen que Cristo murió por el mundo o por todos los hombres. Entonces tenemos que tratar, si vamos a ser honestos, tenemos que tratar algo con estos versículos también. Porque, como por ejemplo Juan 1:29, dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Y primero de Juan, que ya leímos en otro contexto hoy, sobre propiciación, dice que es propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Luego Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 18, 19. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Entonces primero es todos y todos, y luego muchos y muchos. También 2 de Corintios 5, 14 y 15. Y quiero mencionar estos textos porque son el tipo de texto que el arminiano quiere que consideremos. Y está bien. 2 de Corintios 5, 14 y 15
Dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, textos así. Ahora, ¿cómo vamos a responder a este tipo de texto? Sin quitarle nada de su fuerza, porque no queremos suavizar nada, queremos tomar la Biblia así tal cual. Primero, tenemos que recordar, los que estamos hablando español, tenemos que recordar que todo el mundo es un dicho castellano que utilizamos nosotros para referirnos a todas las personas. Pero es un dicho, es un decir. En otros idiomas no se dice todo el mundo para hablar de everybody, everyone. Entonces, no necesariamente cuando encontramos en la Biblia todo el mundo esté hablando acerca de todas las personas. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:2, la expresión es holu u cosmu, cosmos. Entonces dice ahí que Cristo no murió solamente por los pecados nuestros, sino por los de todo el cosmos. Y todo el cosmos es diferente a cada ser humano. Entonces no es necesariamente, puede estar diciendo por gente de todo el planeta, no solamente nosotros los judíos o los de Asia Menor, puede estar diciendo, no, pues es universal en ese sentido, tiene un efecto en seres humanos en todo el cosmos. Además, debemos observar las restricciones que los contextos mismos indican. Cuando dicen todo, debemos ver si hay una restricción en el mismo contexto. Por ejemplo, si regresamos a Romanos 5:18, el arminiano debe tener mucho cuidado en usar estos textos. ¿Por qué? Vamos a escuchar otra vez. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y si queremos decir que todos siempre quiere decir todos, ya estamos en el universalismo. O sea, el arminiano tiene un gran problema con este texto también. Porque si todos tiene que referirse a cada ser humano sin distinción, aquí está diciendo que da vida a todos. Pero obviamente, en el contexto de Romanos, Pablo no puede estar diciendo eso. Y otra vez, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ahí no hay problema. Dice muchos, no dice todos, pero los muchos como da definición a los todos. Entonces, igual, segundo de Corintios que acabamos de leer, el contexto mismo pone restricciones en el todo. Por ejemplo, dice 14 y 15, dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quiénes? Está hablando de los que murieron con Cristo, que vivieron a una nueva vida y viven para Él. El contexto mismo define quiénes son los todos. Unos textos también hablan de la voluntad de Dios para la salvación de todos. Y puedo decir que en un sentido estos textos son más difíciles que los textos que acabo de leer. Segunda de Pedro 3:9, por ejemplo, dice, no devuelvan mal por mal. Yo creo que estoy mal. Estoy en 1 de Pedro, por eso no me checaba. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
Entonces aquí expresa una voluntad, un deseo de Dios de que todos lleguen al arrepentimiento. Y nosotros debemos, sin suavizar eso, pero viendo el contexto o los contextos, debemos predicar el Evangelio a todos. Porque es una expresión del deseo de Dios que el Evangelio llegue a todos. Pero todos puede significar tanto judíos como gentiles. Puede significar también los de esta localidad como otros de otra localidad. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengan paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pero el contexto, ¿quiénes son los todos? Pues los gobernantes, los en autoridad, y pues quiere que esas diferentes categorías de hombres sean salvos. Y aquí, entonces, a veces el contexto nos da una pista de qué quiere decir con todos, pero otra cosa que podemos observar es que otra vez podemos estar en una tensión que hemos observado en otro contexto. Y la tensión entre la voluntad revelada de Dios y la voluntad decretada de Dios. Por ejemplo, su ley manda que no haya adulterio. Entonces podemos decir que Dios ha expresado en su ley su deseo de que no se cometa ese pecado, o la mentira, o el asesinato. O sea, podemos afirmar que Dios no quiere que esas cosas pasen. Sin embargo, obviamente en su decreto estas cosas están incluidas. Y podemos ver esto como de la misma categoría. Su deseo, su voluntad expresada, revelada, es que todos sean salvos, pero no ha decretado que cada ser humano sea salvo. Entonces puede haber algo de esto también, esta tensión entre lo revelado y lo decretado que al cual no tenemos acceso. Ahora, conclusión, a la cuestión de la expiación. La importancia de esta doctrina es doble. Por un lado, nos debe animar en la evangelización, porque sabemos que Cristo murió por muchos, y no sabemos qué tan muchos, y ni sabemos por quiénes en particular. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Predicar el Evangelio a todos, sabiendo que los muchos sí efectivamente responderán tarde o temprano. Entonces nos debe animar en nuestra evangelización. Y también la expiación es importante para nuestra propia seguridad de nuestra salvación. Alguien comentó en el descanso algo que me dio mucho gusto. Dijo, esta sección me ha dado mucho consuelo. Y qué bueno, es la idea de la expiación. Saber que con una redención particular, efectiva, personal, positiva, real, podemos decir que Cristo no solo murió por muchos, ni por todos, ni por todo el mundo, esto es cierto, pero podemos decir con toda verdad, Cristo murió por mí, en mi lugar. Y solo sobre la base de su expiación particular, personal, podemos descansar en una salvación segurísima. Pero si no efectuó nada objetivamente, la pregunta es, ¿cómo es una muestra del amor de Dios? O sea, ¿en qué sentido demuestra el amor de Dios? Es decir, no es obvio cómo es una muestra del amor de Dios si no efectuó nada objetivamente. Entonces, grandes problemas con esta teoría, pero es una teoría popular entre el liberalismo moderno teológico, el modernismo se llama.
La teoría del ejemplo es de los socinianos del siglo XVI, y los socinianos eran reaccionando a la Reforma Protestante. Ellos eran antitrinitarios, eran unitarios y eran muy arminianos en su soteriología. Y ellos enseñaban que la muerte de Cristo fue la culminación de una vida obediente, la cual debemos seguir. Y en un sentido es cierto, Filipenses dice que fue obediente porque un ejemplo, y el mejor ejemplo, un buen ejemplo, un ejemplo perfecto, no ayuda a un pecador. Ayuda quizás a un pelagiano que no tiene pecado original, pero para los demás que tenemos pecado original no nos ayuda. Entonces es una teoría con grandes problemas. Luego la teoría de gobierno de Grotius, o la teoría gubernamental, enseña que la muerte de Cristo tuvo el propósito de demostrar que Dios sostiene su ley y expresa su disgusto con el pecado para que los hombres reconozcamos a Dios como el gobernador justo del universo. Entonces es un intento de una postura entre el ejemplo y también la versión vicaria o la teoría vicaria de la expiación. Pero todavía es subjetivo. ¿Qué logró objetivamente? Nada. Es un ejemplo de castigo. Pero podemos decir más atrás, porque Abelardo era contemporáneo de más o menos de Anselmo. No, Abelardo fue después, pero reaccionando contra Anselmo, Abelardo inventaba la idea de la influencia moral. Influencia moral. ¿Y cuál es esta teoría? Enseña que la muerte de Cristo fue para mostrar el amor de Dios y así suavizar la dureza del corazón humano y dirigir al ser humano a arrepentimiento. Viendo el sacrificio de Cristo, viendo el amor de Dios, el pecador se suaviza y él se arrepiente. Pues obviamente, ¿para quién, o más bien a quién afecta directamente la muerte de Cristo? A nosotros directamente, no es hacia Dios, es completamente dirigida hacia nosotros, para que nosotros, viendo el ejemplo del amor de Dios, podamos arrepentirnos. Pero hay grandes problemas con todas estas teorías. Terminamos la sesión anterior enfatizando que la expiación es objetiva, pero esta idea no agrada a todos y ha habido diferentes así llamadas teorías de la expiación. Sin embargo, estas teorías de la expiación son subjetivas y así realmente son una negación de la idea de expiación más que una teoría de la expiación. Pero así se llaman teorías de la expiación, y la que acabamos de platicar o exponer es la teoría vicaria. Y estas teorías que compiten con esa teoría vicaria, que no ha sido muy aceptada en tiempos modernos, desde el siglo XVI para acá, y algunas hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en un sentido es cierto. Y podemos afirmar aquí que sí es cierto, al contemplar la excelsa cruz,
nosotros somos suavizados y podemos responder a Dios. Pero esto es al contemplar la cruz que tuvo un efecto objetivo en Dios. Podemos suavizar o ser suavizados y arrepentirnos. Igual aquí, el ejemplo. Sí es un ejemplo de obediencia, pero si el mensaje es, sean iguales, hagan lo mismo, sean obedientes, ¿qué es? Teológicamente, ¿qué es? Pelagianismo, exacto, es pelagianismo. Echen ganas, sean como Cristo. La cruz de Cristo es un ejemplo y la Biblia la presenta así, pero es un ejemplo porque primero efectuó algo. Sí es un ejemplo de obediencia, pero esta es una consecuencia de algo que ya efectuó. Para ser, Berkov lo dice, para ser nuestro ejemplo, primero tiene que ser nuestro Salvador.